El tercer tema que nos preocupa, y creo que es un problema mundial extraordinariamente grave, es lo que yo llamaría el problema de gobernabilidad. El tema del mundo contemporáneo es los estados que se vuelven estados fallidos. No voy a cometer el desacierto del presidente Mujica de decir que en México son expresiones que hay que tener mucho cuidado cuando las usas, pero en el fondo hay muchos países que los problemas de gobernabilidad se han ido de madre, o sea, se han salido de cauce. Y ese tema es un tema enormemente complejo y se han salido de cauce muchas veces explícitamente. Por supuesto que hay actores extranjeros, como en el caso de Ucrania, como en el caso de Siria, como en el caso de Irak, hay actores extranjeros, pero hay un profundo problema de encontrar gobernabilidad pacíficamente. O sea, la única forma de imponer cierta gobernabilidad es por medio de la violencia. Y cuando digo esto, cuidado, porque piensen ustedes que acabamos de ver un plebiscito en el Reino Unido donde Escocia casi logra votar por la independencia. Como no salió triunfante la votación, no conocemos lo que hubiera sido ese experimento, pero piensen ustedes lo que hubiera sido el nivel de conflicto extraordinario que se hubiera vivido en esa zona. Piensen ustedes el nivel de conflicto extraordinario que hay hoy en España entre Cataluña y el gobierno central. O sea, no es simplemente Ucrania, no es simplemente Afganistán, no son simplemente las tribus del norte de Pakistán, no es simplemente países africanos que no han podido construir gobernabilidad. Estoy hablando de un tema extraordinariamente complejo que yo diría no tiene un enfoque sencillo, y me parece que gran parte del trabajo a nivel mundial y multilateral está enfocado en cómo dar respuesta a esos problemas. Por ejemplo, un caso por excelencia es cómo asegurarnos que ningún grupo terrorista acceda a materiales nucleares para poder hacer un atentado. Digo, para poner problemas de gobernabilidad. Esos son los temas, yo diría, que hoy consumen nuestro debate, que desgraciadamente no son los temas que consumen nuestro debate clásico. Y ahora voy a pasar al segundo capítulo de mi exposición, donde yo quisiera presentarle a ustedes lo que creo que es yo me siento en las antípodas de lo que voy a exponer, pero a mí me afecta profundamente el choque cultural que estamos viviendo. Primero, hace unas semanas, en la Cámara de Diputados se discutió un proyecto del diputado Larroque que planteó que debíamos reivindicar los valores villeros. Dicho en términos muy sencillos, los valores que hay que imponerle a la sociedad argentina son los valores villeros. Yo siempre pensé que el éxito de una sociedad es que no existan villas. En el criterio de Larroque, todo tiene que ser villero. Y digo, ¿qué ha pasado en la sociedad argentina que estemos reivindicando lo que es la marginalidad, el fracaso, digamos, la postración, la pobreza? Es decir, en general, lo que uno reivindica, digo, si uno vuelve a Alberdi, a Sarmiento, digamos, a Avellaneda, era cómo nos volvemos un país desarrollado, cómo nos integramos al mundo exitoso. Esa era la obsesión de Pellegrini, de Roque Sáenz Peña, la obsesión del país que se volvió magneto del mundo era cómo nos desarrollamos. Ahora es cómo nos convertimos todos villeros. Los valores villeros, no lo toman en broma. Una larga discusión en la Cámara de Diputados, en el cual yo diría, yo quedé muy impactado, no por los argumentos de Larroque, sino por lo que le contestaba.
pero digo, quiero llamar la atención porque a mí me impresionó ese tema. La segunda expresión de los últimos días que me impresionó es la del director de Estadística y Censo. Ustedes saben que hizo una confesión que a mí me ha impactado profundamente. La confesión que él hizo fue que su militancia se tenía que entender en las estadísticas. De hecho, dice una confesión de parte, relevo de prueba. Pero digo, imagínense que este personaje reivindicaba que lo que había hecho lo había hecho al servicio de la causa. Es decir, ¿se acuerdan cómo era robo para la columna? O sea, yo, digamos, trastoqué la estadística. Es un acto de militancia, es como yo dijera, yo embellecía la reina para que tenga más éxito. Y esto dicho como, digamos, sin ningún rumor, sin ningún prejuicio. Es eso lo que a mí me impresiona profundamente y quería transmitírselo, pero lo que quiero es hacerles llegar a ustedes la idea de extraordinaria impunidad. Y solamente en un contexto de extraordinaria impunidad usted elogia el error. Elogia, digamos, es como un elogio del pecado, no es una cosa aceptable. Bueno, la tercera cuestión que quería traer ante ustedes, espero que no los aburre con lo que voy a contar, es la peregrina idea del ministro de Economía que no hay ninguna vinculación entre dinero e inflación. Eso, a ver si yo puedo hacerles entender una cosa muy sencilla. Inflación tiene que ver con el nivel general de precios, no tiene que ver con un precio en particular, sino con el nivel general. Es una magnitud nominal. El precio, si uno hubiera dinero entre manzanas y peras, habría precio relativo. Para que haya precios nominales se necesita una magnitud nominal, o sea, uno necesita que haya una magnitud nominal. La magnitud nominal es el dinero. El nivel general de precio es el precio relativo del dinero, o sea, decir que no hay vinculación entre inflación y emisión de dinero es no entender que si no hay dinero no puede haber inflación porque no hay nivel general de precio. ¿Me entienden? Es una cuestión axiológica, es una estupidez, digamos. Yo no lo puedo, no es el caso, pero es como si faltara una ecuación. Falta una ecuación cuando uno dice eso. No hizo ese efecto. La economía son ecuaciones múltiples, falta una, se olvidó una importante. Eso no, digo porque esas cosas solo se dicen aquí. Después voy a hacer una explicación de por qué hay discrepancia entre la inflación que vemos y la tasa de emisión monetaria. Eso lo voy a hacer luego, después cuando abordemos la coyuntura. El cuarto tema, que tiene que ver con estos valores, que son muy importantes, porque estas cosas es lo que nos enferma tanto, es, hace una semana la señora Presidente aumentó el presupuesto por un decreto de necesidad de urgencia por tercera o cuarta vez en el año. Cuando uno mira lo que se ha aumentado el presupuesto por decreto de necesidad de urgencia, es como si uno dijera el presupuesto que se votó es un papel de traza mojado, no tiene ningún sentido. La clave de un régimen democrático, de un régimen republicano, es que no hay tributación sin representación. La clave de un régimen republicano es el control del poder que ejercen los representantes del pueblo para que el que ejerce el poder use los dineros del pueblo. Cada vez que va a tomar una determinación para usarlo necesita una autorización. Por eso en el presupuesto se habla de autorización presupuestaria. El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a hacerlo. La degradación que nosotros hemos llegado es que se firma eso como si fuera con una ley, no es una emergencia. Va uno por semana ahora. O sea, se equivocó en el primero, se olvidó de los subsidios que había dado por otro lado, metió un segundo y metió un tercero. Con esto quiero decirle, el corazón del sistema institucional está afectado.
el quinto punto que quiero llamarle la atención, y voy a rematar con una cosa graciosa. Ahora voy a lo que yo creo que es la crisis de las reglas de libertad con irresponsabilidad que implica una sociedad libre. Una sociedad libre, la autonomía de las personas, implica que uno tiene las opciones de realizar los actos que crea como valiosos para su vida, pero se hace cargo de las consecuencias. Digamos, uno no se puede escapar. El que embaraza se hace cargo acá. O sea, el que tiene la responsabilidad se hace cargo. Esa es la regla. Si se rompe esa regla, esa correspondencia, el mecanismo que asegura la estabilidad de la sociedad se quiebra y lo que hay es una sociedad sin ningún límite, sin ningún recato, sin ningún freno. Yo ahí he encontrado 4 grandes atrocidades que nos ocurren. Primero, alumnos sin aplazo. Esa idea de que uno estudie, no estudie, es lo mismo. ¿Para qué voy a estudiar? O sea, si no es lo mismo, el que menos hace, es igual que hace. Eso genera irresponsabilidad. Si no hace, se cae. En la misma línea tenemos jubilados sin aporte. Si yo aporto y si yo no aporto, me va a tocar la misma jubilación, ¿cuál va a ser la reacción natural que va a ocurrir en una sociedad? Bueno, va a haber una reticencia a aportar. Y esto que parece que es un capricho que yo tengo con el problema de las cosas que hace este gobierno, yo le voy a hacer una reflexión que a mí me afecta profundamente. Quizás lo que define una sociedad, su prosperidad, es la cantidad de empleo formal que tiene. Esa es lo que define en el sector privado, ¿no? Digo, en el sector público nosotros seríamos los más desarrollados.